todos bienvenidos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su grande amor, por su grande bondad, por su gran misericordia que son nuevas, continuas cada día. Le damos gracias a Dios por esta semana llena de bendición, llena de provisión, llena de salud, sobre todas las cosas, que Él ha provisto todo, pues al final de todos los días y al final y el comienzo de esta semana, pues estamos aquí agradeciéndole al Señor pues por todo lo que nos ha dado, ¿no? Porque nos ha mantenido en lo bueno y en lo malo, nos ha sostenido, ¿no? Entonces, aún en medio de la oscuridad, dice el Señor que Él va a extender su mano para sacarnos. Así que yo creo que no hay otra manera de cómo agradecer al Señor y no hay otra manera de cómo empezar una semana más que dándole gracias a Dios. ¿Quieres ser bendecido? Pues dale gracias a Dios, ¿sí? ¿Quieres que todo te resulte para bien? Bueno, pues entrega tu corazón y tu vida a Dios para que Él sea el que dirija tus pasos, ¿no? ¿Y cómo vamos a tener todas, no? Yo creo que los beneficios que podemos obtener de nuestra oración y de nuestro ayuno, ¿no? Y de nuestra oración y de nuestra adoración y de nuestro ayuno a Dios, ¿sí? Cuando nosotros oramos, nos conectamos con el Señor. Cuando nosotros ayunamos, el Señor nos habla por medio de nuestra oración para que Él nos traiga sus pensamientos de lo cual nosotros tenemos que hacer para continuar con nuestro caminar en Él. Amén. Entonces, si tú ayunas y oras y luego te reúnes para venir a adorar al Señor, entonces estás teniendo una estrecha relación con el Señor, ¿sí? Cuando la Biblia nos habla de que Él busca adoradores, ¿eh? En espíritu y en verdad, no es que quiere verte cantando todos los días, a toda hora, ¿sí? No, lo que Él busca es que tú te conectes en oración y en ayuno y en adoración, ¿sí? Para poder tener una buena relación con Él, ¿sí? Entonces, no nada más es de que, ay, es que yo soy ya del grupo de alabanza y como ya soy grupo de la alabanza, yo ya sé. No, espérate. El ser adorador es el ramo en general que habla la palabra del Señor. No nada más porque vengas a cantar, sino quiere tu oración y tu ayuno y tu obediencia a las cosas de Él, ¿sí? En esos mandamientos, estatutos y decretos. Muchos queremos nada más ser esos adoradores el domingo, pero no nos acordamos de orar en la semana ni de ayunar en la semana, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a entablar una buena relación? ¿O cómo vas a saber lo que el Señor quiere de parte de ti? ¿Sí? Hay un ejemplo bien claro. Yo creo que por eso el Señor siempre nos deja su palabra, nos dejó su palabra, para que nosotros, por medio de su Espíritu Santo, que ya mora dentro de nuestras vidas, traiga esa revelación y podamos nosotros entender la importancia de nuestra adoración, oración y de nuestro ayuno para con Él, ¿sí? No nada más es del domingo, sino es de toda la semana, de lunes a domingo, 24/7, ¿sí? Así es que si nos mantenemos en esa comunión con el Señor, entonces vamos a obtener grandes beneficios, ¿verdad? Por eso les dije los beneficios de la oración, del ayuno y de la adoración al Señor, ¿sí? Entonces, si usted va ahí a Esther, vaya ahí a Esther. Ahí tenemos una escritura clave que es nuestra base bíblica del día de hoy. Esther, capítulo 4, versículo 16. Ahí está. Antes de Salmos,
antes de Job, por ese lado, para que no, antes de Job, antes de Salmos, Job, Salmos, ¿sí? Esther. Cuando lo tenga, me dice amén. Por eso es la importancia, mis amados, de conocer la palabra, de conocer los libros que están en la Biblia. ¿Para qué? Para que usted ya nada más agarra su Biblia y se abrió por arte de magia en donde es el libro que usted quiere, ¿no? Entonces, Esther, capítulo 4, versículo 16. Y mire lo que dice esta escritura con referente a lo que el Señor ordena y manda, ¿no? Dice, ve y reúne, le está hablando Esther a Mardoqueo, y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, óiganlo bien, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Sí? La unidad del ayuno, la unidad de la oración, la unidad de adorar, están marcadas en esta escritura. ¿Sí? Ve, dice, y diles que vamos a unirnos para ayunar. Vamos a orar por 3 días, por 3 noches completitos. Y después dice, yo iré, dice, delante del rey. Estaba pidiendo por gracia delante del rey. ¿Sí? Estaba pidiendo favor, ¿sí? Para con el rey. Estaba pidiendo, ¿sí? Que todas las peticiones o la petición que ella podría tener se le fuera concedida sin ningún pero delante del rey. Porque dice, aunque perezca, de todos modos yo lo voy a hacer. ¿Sí? Pero ella estaba confiada de que lo iba a hacer. Yo voy a ir, pero quiero que ustedes me ayuden a ayunar y a orar, unidos, adorando al Señor. ¿Sí? Adoración, oración y ayuno. ¿Sí? Por eso es la importancia, ¿no? de todo lo que hacemos. Es importante el que te reúnas para adorar a Dios. Es importante que ores y ayunes en tu casa, también es importante. Y si te reúnes con la iglesia a ayunar, entonces vamos a ver una gloria manifestada más sobre dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Por lo que tú estás haciendo en unidad. Amén. Porque el Espíritu con el Espíritu se unen. Entonces, a veces no entendemos que si usted se acerca al pueblo de Dios y pide oración, ¿sí? Por algún problema que tenga su familia, por un problema que usted tenga, ¿sí? Por un problema que sea incluso hasta de gobierno, yo le voy a decir una cosa, mi amado. Todo es posible para Dios. Cuando el pueblo de Dios se une para ayunar y orar y adorar al Señor al mismo tiempo. ¿Sí? Nosotros hemos visto la gloria de Dios de una hermana hace unos años atrás. Oramos y ayunamos para que ella recibiera el favor de migración y le dieran su residencia por venir huyendo de México. ¿Sí? Amados, y ella la tiene ahora. Que ya no la vemos en la iglesia, bueno, eso no es asunto de nosotros. Pero vemos la gloria de Dios en las personas. Porque nos unimos y le creímos al Señor, ayunamos y oramos y adoramos al Señor unidos como iglesia, y esa hermana obtuvo sus papeles. Entonces, amados, yo creo que esas son las experiencias que Dios te pone en la vida, ¿no? Esas son las cosas que Dios te pone para que tú aprendas que la adoración, la oración y el ayuno son la importancia para tener una buena comunión y una buena relación con el Señor. ¿Sí? Así es que yo te digo, ¿no? Cuando Dios nos llama a orar y ayunar, siempre lo hace para nuestro beneficio. ¿Sí? Siempre es para beneficio tuyo.
¿sí? No es para beneficio de Dios, porque Él sabe, Él quiere ver que si realmente tú vas a hacer caso omiso de lo que Él está diciendo. Ayuna, pues ayuna. Si Él quiere que ayunes, pues ayuna. Si Él quiere que te pongas a orar, pues ora. ¿Por qué? Porque así entonces vas a encontrar el favor y la gracia de parte del Señor a donde quiera que vayas, ¿sí? Porque Él va contigo. Entonces, la Biblia nos enseña, por lo menos, ¿sí? Por lo menos, vamos a ver 7 beneficios, ¿sí? Que obtenemos de la oración y el ayuno y la adoración al Señor, ¿sí? Lo vamos a ver. Son 7 puntos nada más. Y quiero que ponga usted mucha atención. Nuestros sentimientos, óigalo bien, nuestro sentir, actitudes, sentir, fíjese lo que conlleva todo, sentimientos, actitudes y pensamientos son cernidos, podados, purificados y preparados para un ministerio de mayor alcance. Cuando usted ayuna, cuando usted ora y cuando usted adora al Señor, ¿sí? Fíjese la importancia, que no nada más es algo simple, ¿sí? Sino que todos sus sentimientos, actitudes y pensamientos van a ser cernidos. ¿Qué quiere decir cernidos? Van a ser colados, ¿sí? Con una tela de esas finitas a donde no se va a pasar nada malo, sino que va a ser puras cosas buenas, ¿sí? Usted cuando cierne la harina porque tiene ya grumos o algo y la pone sobre el colador, ¿sí? O quiere una salsa que no lleve nada de pellejitos, de semillas del chile. Ah, bueno, usted lo pasa por el colador y sale todo clarito. Y entre más el colador sea más delgado, pues más finito va a salir la salsa, ¿no? De esa misma manera el Señor hace nuestras vidas, ¿sí? Más te vas sirviendo y te vas sirviendo, y entre más ores, entre más ayunes y entre más adores al Señor, más finos van a ser tus pensamientos, tus actitudes, ¿sí? Y tus sentimientos para con Él. Amén. Entonces, amado, el ayuno y la oración nos vuelve más disciplinados. Te disciplinas con los asuntos del Padre, ¿sí? Con tu oración, con tu adoración y con tu ayuno, ¿sí? Te disciplinas para con Él, ¿sí? Él, al mostrarte que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos estorbe, nos haga tropezar o que nos impida cumplir sus planes y propósitos con nosotros, ¿sí? Él te va a librar, ¿sí? Muchas de las veces no entendemos por qué se nos vienen a veces los pensamientos y te dicen, no hagas esto, no te vayas por acá, no vete por aquí. Y cambias de decisión, mejor no voy por allá, me voy por este lado. No voy a irme por allá, o no. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todas las cosas sean para bien en tu vida. Una vez íbamos a una tienda lejos de aquí y yo llevaba en la llanta un clavote así, que si yo me hubiera ido de repente, yo me iba a ir por el freeway y de repente me salí, ¿no? Y cuando menos recordé dije, bueno, pero ¿por qué vengo por la calle? Yo dije, ¿por qué vengo por la calle? Si el plan era ir por el freeway para llegar más rápido, ¿no? El Señor me sacó del freeway para irme por la calle porque esa llanta completamente se me iba a desbaratar por el freeway y posiblemente me podría voltear o algo podría pasar en el freeway. Simplemente me llevó y cuando me bajo en la tienda veo que la gente ya estaba casi en el suelo y de ahí nomás cruzamos la calle y estaba la llantera para que me arreglaran ella. Si me hubiera ido por el freeway me hubiera quedado sin el aire, tal vez se me hubiera botado la llanta porque pues ahí no corres despacio,
se me hubiera botado la llanta, hubiera corrido un accidente o algo hubiera pasado, algo diferente. Pero cuando el Señor dirige tu camino, dirige tus pasos, eso es lo que pasa. Él te cuida de toda manera. Esa es la relación que tú tienes con Él. Porque a veces no entendemos por qué el Señor no me da esto. Bueno, pues no te lo da porque no es bien para ti. ¿Sí? Simplemente. ¿Por qué te cambió de un horario a otro horario? Bueno, pues porque Dios sabe por qué te tenía que cambiar por ahí. Porque ese horario no te conviene. Te conviene mejor este horario. ¿Por qué el Señor no te dio ese trabajo, pero se abrió la puerta para el otro? Porque en el otro trabajo ibas a ganar más que en donde ibas a estar. ¿Sí? Todos esos pequeños detalles que a veces vemos, esos son milagros cotidianos que tú ves en tu vida y que a veces ni los vemos. O sea, a veces nada más decimos, bueno, pues ya pasó y ya no le tomamos importancia. Pero no es que no le tomes importancia, es que tú debes de estar conectado en lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué es eso? ¿Sí? El mantenerte bien, el mantenerte sano, el mantenerte despierto, en que tus pensamientos, ¿sí? Y que todo lo que tú hagas, actitudes y todo lo que tú tengas que hacer sea para Él, para agradarlo. Amén. Entonces, amado, vaya ahí a Proverbios. Vaya ahí a Proverbios. Proverbios capítulo 15, versículo 32. 15, 32. Y mire lo que dice la palabra del Señor. El que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Sí? Entonces, amado, el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. A veces el decirte no quiero que hagas esto no es porque tú lo veas una forma de que te estoy en cierta manera negando las cosas. No, lo que te estoy haciendo es disciplinando para que tu cuerpo no reciba algo que tú no tienes que hacer. El doctor te dice, disciplínate, eso es lo que dice el doctor, disciplínate en tu forma de comer. Tienes tanto nivel de azúcar, pero si tú controlas, tú te disciplinas en tu comida, comer verduritas, no comer tanta azúcar, no tomando tanta soda, no dulces, no galletitas, ni pastelitos y todo eso que te pueda hacer mal para que te eleve el nivel de azúcar. Y si no te disciplinas en tu forma de comer, a los 3 meses regresas con el doctor y dice, ¿sabes qué? Ya estás diabética. ¿Por qué? Porque no te disciplinaste acá atrás, ¿sí? Y después le decimos, ay Dios, ¿por qué me mandaste esto? No. Por eso, ¿qué dice acá? ¿Sí? Que nuestros pensamientos y actitudes y pensamientos van a ser cernidos, podados, purificados y preparados para hacer algo mejor, ¿sí? Entonces Dios no quiere que mantenerte enfermo, él quiere que tú te mantengas completamente sano. Pero una de las cosas bien importantes es de que si tú no entiendes, si tú no quieres hacer la voluntad, no toques ahí porque te vas a quemar y pss, lo tocaste y te quemaste. ¿Qué pasó? ¿Le echaste la culpa a tu mamá porque ella fue la que te puso la mano ahí? No, ¿sí? O sea, tus actitudes, ¿sí? Te dicen, no hagas esto. Y ahí vas y lo haces. ¿Qué pasa? Bueno, le echas la culpa a Dios por lo que te pasó. Pero no, es que tus pensamientos o tus actitudes no fueron las correctas a lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Me explico? Entonces, eso es todo lo que el Señor quiere de nosotros, nada más que seamos entendidos en hacer su voluntad. Vaya ahí a Hebreos. Hebreos capítulo 12. 12:5. Y dice la palabra del Señor así. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación
que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, ¿sí? Así es que muchas de las veces nosotros nos enojamos, ¿verdad? De que el papá o la mamá nos regañe, nos exhorte, nos diga, esto no hagas, esto sí, no, eso no, que te mande a hacer las cosas. Nos enojamos, definitivamente, te enojas. No hagas esto y más lo haces, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué dice? No desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, no te enojes, no te caigas porque te están diciendo las cosas y no las quieres hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? No menosprecies la disciplina del Señor, como a un hijo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, todas las cosas tienen que ser de una manera de acuerdo a los pensamientos del Señor y de acuerdo a la corrección. ¿Para qué? Para que te ayuden a ser una mejor persona. Ahora ve ahí mismo, 12:11. Dice ahí, aquí mismo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjese, qué bonita palabra, ¿no? ¿Qué dice? En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, y cuando nos disciplinan no nos gusta, la mera verdad. O lloras por el cintazo que te dieron, o te enojas porque no te compraron lo que tú querías, con disciplina, ¿sí? Y te vas, te entristeces, ay, qué malo es mi papá, qué malo es mi mamá, no me entienden, que yo quiero hacer lo que yo quiera y ustedes no me dejan, ¿sí? Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿sí? A los que en ella han sido corregidos, ¿sí? Al rato te da tranquilidad, ¿sí? Ya al rato mejoraste tu salud, ya al rato mejoraste tu forma de vivir, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque hiciste caso a la disciplina. Muchas veces no nos gusta la disciplina, la verdad. Le voy a decir una cosa, a nadie nos gusta que nos disciplinen, y mucho menos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero en verdad le digo una cosa, cuando vienen las cosas de parte de Dios, usted tiene que hacer caso omiso. Y una parte es de que usted debe de honrar a su padre y a su madre, porque ese es un mandamiento bien primordial, dice, para que los días de tu vida se te alarguen en esta vida. Así es que, o obedeces, o obedeces. O sea, no es opcional, es lo que es, punto, ¿sí? Así nada más. Somos capaces de discernir más claramente la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿sí? Cuando tú oras, cuando tú ayunas y cuando tú adoras al Señor. El ayuno limpia nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos discernir con agudeza lo que Dios desea revelarnos, ¿sí? Y es algo bien importante, mi amado, y tenemos bastantísimos ejemplos. Segunda de Samuel, vaya ahí. Capítulo 14. Segunda de Samuel 14, versículo 17. Segunda de Samuel 14, 17. Tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor al rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el entendimiento ya de saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo malo? ¿Sí?
Pero también abierta la palabra, dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. ¿Sí? Dios te va a dar el entendimiento, el discernimiento para decir, no, yo no puedo hacer esto. No, pero no pasa nada. No, yo no puedo hacer esto. No me está permitido hacerlo. Simplemente debemos de entender eso, ¿no? Que todo lo puedo hacer, dice, pero más no todo me conviene, dice la palabra del Señor. Todo lo puedo hacer, más no todo me edifica. ¿Sí? O sea, tú estás libre de poder hacerlo. O sea, lo puedes hacer. Pero no todo te va a llevar a hacer cosas buenas. ¿Sí? Te va a llevar a hacer cosas malas. Entonces, lo que debemos de entender es de que simplemente nada más tenemos que enfocarnos en la voluntad del Señor. Primera de Reyes, ahí adelante. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 dice, da, pues, oílo bien, lo que te voy a decir con esta palabra y lo que el Señor nos dice a nosotros con esta palabra. Da, pues, a tu siervo corazón entendido, óigalo, lo que debemos de pedirle al Señor, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Sí? ¿Me explico? Da pues, ¿sí? Nosotros debemos de pedirle al Señor ese corazón entendido, ¿sí? Un corazón de entendimiento, ¿sí? Para poder hacer y para poder entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo en lo que tenemos que hacer, ¿sí? De lo malo es alejarnos completamente y de lo bueno hacer todas las cosas buenas, porque nosotros, dice su palabra, que nosotros fuimos criados para hacer cosas buenas, ¿sí? Así es que vaya ahí a Ezequiel, vaya ahí a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel 44, versículo 23. Y dice la palabra del Señor, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, ¿sí? Entonces, todas las cosas, amados, necesitamos que entender que tenemos que tomar, ¿sí? Eso que dice el Señor. Nuestros sentimientos, actitudes y pensamientos van a ser cernidos, podados, purificados y preparados para un ministerio de mayor alcance. Entonces, amado, simplemente nada más tenemos que seguir haciendo las cosas que el Señor nos manda. Somos confrontados con nuestros pecados y flaquezas para que podamos confesarlos a Dios y recibir perdón por ellos y andar en su rectitud, ¿sí? Muchas de las veces nosotros somos confrontados, ¿sí? Por las cosas que hacemos. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas al otro. Y cuando te pasa algo malo por las cosas que te dijeron, no lo hagas, siempre recurrimos a decirle a Dios, ay, pero ¿por qué me sucedió esto? Cuando Él te dijo que no lo hicieras, ¿sí? Entonces, amado, toda actitud trae una acción y una acción trae una actitud. Y como resultado, si lo hiciste, no toques ese lodo porque no pases por este lodo porque te vas a enlodar. O quieres pasar por el otro lado donde no hay lodo y está limpio. Si pasas por el lodo, te vas a manchar. Si no pasas por este lado que está limpio, no te vas a ensuciar.
Muchas de las veces queremos nuestra propia terquedad, nos lleva a ir al lodo, aunque nos ensuciemos. Al cabo decimos, nos lavamos y punto. No, no seamos necios, seamos entendidos. Por eso el Señor nos da sabiduría para andar en rectitud. Mediante el ayuno y la oración y la adoración demostramos cuánto deseamos que Dios rompa aquellos hábitos pecaminosos y obstinados que tenemos. Al orar y al ayunar, Él nos limpia y purifica de todo lo que nos mantiene enredados en el pecado. ¿Sí? Amado, tenemos que seguir adelante haciendo las cosas correctas de parte del Señor, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vaya ahí a Job. Job, capítulo 41. Capítulo 41, versículo 25. 41, 25. Y dice la palabra del Señor: de su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen para purificarse. ¿Sí? Amado, tenemos que ser purificados completamente de todas nuestras iniquidades por medio de la sangre poderosa de Jesucristo. Tito, capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, óigalo, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Que tenemos que amar las buenas obras. ¿Sí? Tito, capítulo 2, versículo 14. ¿Sí? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Jesucristo. ¿Sí? Para redimirnos de toda iniquidad, para redimirnos de todo pecado y purificarnos con su sangre para que para sí un pueblo propio. ¿Sí? Celoso de buenas obras. ¿Sí? Que amemos las buenas obras. Hebreos, vaya ahí a Hebreos, capítulo 1, versículo 3, allá adelantito nada más. 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Así es que, amado, en Él tenemos todo. Ahora vaya ahí adelantito a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:22. Y dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿sí? Vaya ahí a Segunda de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Entonces, amado, tenemos que seguir las normas que el Señor nos ha dejado. Experimentamos una difusión de poder sobrenatural. El ayuno y la oración genuinos pueden producir crecimiento espiritual que incluye una efusión renovada de poder sobrenatural. Ciertos problemas y situaciones no se pueden resolver sin la disciplina del ayuno y la oración. Vaya ahí a Mateo, para que no diga, y bueno, ¿y de dónde sacó el pastor esto? Vaya ahí a Mateo 17, versículo 21. Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y
ayuno. Entonces, amados, necesitamos oración y ayuno para hacer todas las cosas sobrenaturales y para caminar sobre el agua, ¿sí? Para que nos veamos en lo sobrenatural, no en lo natural. Podemos influir en asuntos y problemas a nivel nacional con nuestra intercesión. Claro, claro. Nosotros podemos interceder para que sean buenos nuestros gobernantes, para que vengan personas temerosas de Dios y que vengan a favor del pueblo de Dios, ¿sí? Que obtengamos ese favor y esa gracia para que ese gobernante sea un buen gobernante, ¿sí? Dirigido por la mano de Dios. Amén. Así es que, mi amado, nosotros podemos hacer ese tipo de intercesión si nosotros nos mantenemos en esa oración, adoración y ayuno para con el Señor, ¿sí? Así es que en Segunda de Crónicas, fíjese lo que dice 7:14, si lo quiere buscar. Segunda de Crónicas 7:14, Dios promete, no el humano, y por eso quiero que ponga usted mucha atención. Cuando Dios promete, Él lo va a cumplir y lo va a hacer. Tarde que temprano lo va a hacer. Porque Él nunca llega ni tarde ni nunca llega después. Él siempre llega a punto. Si Él, ¿sí? Nunca va a llegar antes ni tampoco va a llegar después. Siempre va a llegar a la hora que usted necesita las cosas. Que usted necesita a milagro. No es al último minuto, no, es a tiempo del Señor. ¿Sí? No es al último tiempo de usted, es al tiempo del Señor. ¿Sí? Así es que yo le digo a usted, usted nada más debe de mantenerse en esas promesas del Señor que son un sí y un amén para los que creen en Él. Amén. Entonces, si se humillare mi pueblo, ponga atención cómo empieza. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus, óigalo, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, amado, ¿qué quiere el Señor que usted haga? ¿Sí? Primero que se humille, después que ore al Señor, después que clame al Señor, que busque el rostro del Señor, se convierta de sus malos caminos y después dice que Él va a oír desde los cielos. Dice que Él inclina su oído para los que claman. ¿Sí? Él inclina su oído para los que claman. Entonces, mi amado, yo creo que tenemos esta grande promesa del Señor. Nomás es cosa de que usted la active en su vida y punto. ¿Cómo dice? Orando, buscando el rostro de Dios y alejándose de todos los malos caminos. ¿Sí? Así es que no es algo fácil, no, pero en el Señor todo lo podemos, porque dice que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Entonces, amado, podemos contribuir a edificar el pueblo de Dios. La oración mantiene a la iglesia, que es el cuerpo, conectado a la cabeza, que es Cristo. La oración permite a la iglesia entender la voluntad de Cristo en cada ministerio, así como llenarnos de su amor por los perdidos y de su poder para exaltar su reino. ¿Sí? Entonces, amado, yo le digo una cosa, simplemente nada más necesitamos mantenernos, ¿sí?, en esas cosas que el Señor quiere, ¿no? Humillándonos, ¿sí?, orando, ¿sí?, buscando su rostro y alejándonos de todas las cosas malas, ¿no? Entonces, nuestras mentes se despiertan a una nueva dimensión. Cuando ayunamos o adoramos y oramos, empezamos a entender las escrituras como nunca antes. ¿Sí? Empiezas a tener más entendimiento, ya sabes cuando el Señor te está hablando.
sabes lo que te está diciendo ahí. Por ese discernimiento que viene parte del Espíritu Santo que amora en ti. Ya estás conectado tu espíritu con Él. Y Él te está hablando y te quiere que tú seas mejor cada día cuando tú abres tu Biblia. Por eso es la importancia de leer y escudriñar la palabra del Señor, ¿sí? Es oración, leer tu Biblia. Son tres cosas bien importantes que tú debes de hacer en el día, ¿sí? Tu oración, agradeciendo al Señor, ¿sí? El mantenerte, siquiera leer la Biblia una vez, ¿sí? Tienes un ratito, 2, 3 minutos, lee, búscate un versículo. Si lo puedes memorizar, qué mejor. Y si no, pues anótalo para que después lo vuelvas a hacer. Y el Señor te esté diciendo algo con esa pequeña palabra que tú encontraste ahí, ¿sí? Fe, orar, ¿sí? Ayunar, ¿sí? Tenemos que hacerlo, amados. Tenemos que hacerlo. Entonces, amados, yo creo que tenemos que mantenernos, ¿sí? Nos volvemos sensibles a los tiempos de Dios, óigalo bien, nos volvemos sensibles a los tiempos de Dios, no a tu tiempo, a los tiempos de Dios y a su dirección, a donde Él te dirige. No vayas por aquí y tú haces caso y te retrocedes y vuelves al camino que Él te puso, siendo mucho más conscientes y hábiles para discernir su voluntad. Nos mantenemos totalmente despiertos para captar lo que Dios desea hacer y llevar a cabo, no solo en nuestras vidas, sino también en las personas a nuestro alrededor, ¿sí? Muchas de las veces el Señor te habla para decirte, oye, ¿sabes qué? Dile a que no quiero que vaya a hacer esto por esto. No quiero dile que necesito que haga esto, ¿sí? Amado, necesitamos entender, pero tenemos que tener esa buena relación con el Señor, ¿no? Entonces vaya ahí a Job. Con estas 4 palabras vamos a terminar. 4 escrituras que tengo todavía. Job, capítulo 32, versículo 8. 32, 32, 32. Capítulo 32, versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Fíjese qué palabra, ¿eh? Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda, ¿sí? Entonces, amado, qué palabra tan maravillosa. Salmo 7, versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Prueba la mente y el corazón. Así es que, amado, 25:3, Salmo 25:3. Salmo 25, versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será consumido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. O sea, ¿qué pasa con los que se rebelan contra Dios? Dice que van a ser avergonzados. Porque dice que los que confían en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, ¿sí? Caminarán, no se cansarán. Correrán, no se van a fatigar, ¿sí? Pero sí, el Señor nos va a mantener en las alturas, como las siervas arriba, ¿eh? Así es que, amado, en las siervas, en las alturas, nos debemos de mantener.
Entonces, amado, ahí mismo, Salmos 40, una más y con esta terminamos. 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué le digo? El Señor, cuando usted es paciente, el Señor, ¿sí? Él va a inclinar su oído a usted y le va a escuchar lo que usted quiere de parte de él. Yo le voy a decir una cosa, muchas de las veces dicen las gentes, se me vino esto a la mente, gracias Señor. Es que no necesito decirle al Señor lo que yo necesito, si Él ya sabe lo que yo estoy padeciendo. No, mi amado, yo le digo una cosa desde el fondo de mi corazón, que usted tiene que decirle al Señor lo que usted está padeciendo. Porque no puede ser posible, mi amado, gracias Padre por esto, y se lo voy a decir de esta manera. No puede ser que usted vaya con el comadre o con el compadre a contarle todas sus penas y no pueda tener un tiempo para decirle al Señor y contarle todo lo que le está sucediendo a usted. Amén. Gracias, Padre, por esto. Usted debe de tener un tiempo para hablar con el Señor. Y si es necesario que usted 1 hora o 2 horas delante del Señor platicándole todo lo